y damos la bienvenida a un puntual y profesional, más que profesional, César Amado Barreto Otazú. ¿Vos sos amado o sos odiado a veces? Depende. La mayor parte del tiempo odiado, algunas veces amado, ¿no? Algunas veces amado. Bueno, César Barreto fue ministro de Hacienda, máster en Economía Aplicada, tiene un posgrado en Macroeconomía Aplicada, estudió en Chile, la Universidad Católica de Chile, economista por la Universidad Nacional de Asunción y ese máster mencionado en Economía Aplicada también por la Pontificia Universidad Católica de Chile. A grosso modo, porque tiene un currículum extensísimo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, querido César Barreto? Vos sos una suerte de Biblia. Y me llamó la atención en esta columna tuya en Última Hora de ayer, fue, ¿verdad? No electoralizar la economía. ¿Qué quiere decir esto? No electoralizar la economía. Un buen día a la audiencia. Gracias, Bruno, por la invitación. Un placer compartir contigo, con tu audiencia esta mañana. Muy amable, muy amable. Estaba entre usar la palabra politizar o electoralizar. Yo creo que la economía siempre va a estar impactada por la política, porque el Estado y las políticas públicas juegan un rol muy importante en el desarrollo económico y en el funcionamiento de la economía. El problema es cuando la política se utiliza mal y puede generar daño, y eso normalmente en países como los nuestros ocurren en mayor medida en las épocas electorales. Entonces decidí usar la palabra no electoralizar. O sea, políticas públicas está bien en promover el acceso de la gente a más cosas, qué sé yo, ¿verdad? Pero habría que hacerlo con una perspectiva de mediano y largo plazo, como una política de Estado en las distintas áreas en las que el Estado tiene que actuar, pero no pensando en las próximas elecciones y tomar medidas y decisiones para beneficiar a ciertos grupos a cambio de votos, ¿verdad? Que finalmente terminamos pagando todos y que en el largo plazo no mejoran el estándar de vida de la gente, ¿verdad? Y este caso, por ejemplo, del subsidio a Petropar o la ley del subsidio, ¿perjudica la ley de la libre competencia, esto de la ley del subsidio, por un lado? Y por otro lado están los emblemas y están también los camioneros que dicen que van a cortar todas las rutas porque no están de acuerdo con esto del subsidio. ¿Cómo se aclara esto? ¿Podrías, digamos, poner así en contexto lo que está ocurriendo con esto del subsidio? Primero comenzando por Petropar, después saltaron los otros emblemas, después los camioneros, después los empresarios. Todo el mundo está con esta historia del famoso subsidio. ¿En qué estamos nosotros? Cuando que tendríamos que quejarnos nosotros lo que vamos a pagar el subsidio, ¿verdad? Claro, creo que habría que partir de lo básico, ¿verdad? De lo básico, porque vamos a hacer nosotros lo que vamos a pagar. Nosotros vamos a pagar el pato como siempre, ¿verdad? Yo creo que el subsidio es una política que puede ser válida, ¿verdad? Pero tiene que tener características muy especiales para que se nos justifique a toda la ciudadanía, a todos los contribuyentes, que finalmente somos los que vamos a pagarlo, digamos, ¿verdad? Me parece muy interesante que los camioneros te pidan un subsidio, ¿verdad? Porque sus costos, no sé qué, porque no, pero yo no sé si los camioneros son los que merecen un subsidio en este país, ¿verdad? Nuestro país tiene un nivel de pobreza alto, estamos cerca del 30%. 2 millones, dice. Más de 2 millones. Más de 2 millones. Más de 2 millones. ¿Y cómo un país de 7 millones y medio puede tener 2 millones de gente pobre? Y porque nos equivocamos mucho en el pasado. Hay cosas, hay factores estructurales ahí que no se resuelven con medidas coyunturales, digamos, ¿verdad? Eso requiere una estrategia de largo plazo. Pero en este caso en particular, este tipo de decisiones como subsidiar combustibles, creo que es un error. No se justifica desde el punto de vista económico porque es un factor. El combustible nosotros importamos el 100% y lo que tenemos que hacer es incorporar al funcionamiento del país un costo de combustible más alto, porque efectivamente nosotros vamos a pagar más caro al exterior. No es gratis esto, ¿verdad? Claro, entonces, nada es gratis. Nada es gratis. Entonces, como yo, si estoy pagando el doble
por el mismo combustible que estaba consumiendo hace 3, 4 meses atrás. O sea, eso tiene que ser trasladado hacia los que consumen el combustible, que son los que tienen que pagar ese costo más alto, que nos viene de afuera. Entonces, encima los que consumen son los que están mejor, estamos mejorcitos en la sociedad, ¿verdad? Los que tenemos vehículos, ¿verdad? No somos los que estamos ahí en el fondo rascando a ver si es que comemos todos los días o no, ¿verdad? Ni económica ni socialmente se justifica. Este es un subsidio regresivo, le decimos los economistas, porque lo vamos a pagar todos, pero el beneficio lo va a recibir los que están en los segmentos medios y altos, ¿verdad? Claro. No se justifica desde mi punto de vista. O sea, ¿Y quién decide esto, por ejemplo? Ese tipo de pasos, ¿quién decide? Hay un equipo que decide, un equipo, hay cabezas que se reúnen y porque tampoco se ve eso, no sé. ¿Quién dictamina eso? ¿El presidente es el que dictamina? Yo me imagino que estuvo de acuerdo, pero hay que mirar la forma en que se generó esto hace unas 2 o 3 semanas atrás, en el que hubo casi un desgobierno en ese momento y presionado por los camioneros que estaban cerrando rutas, ¿verdad? Y con la amenaza de sitiar Asunción. Imagínate, vamos a sitiar Asunción, vamos a rodear al Congreso para que aprueben esto, ¿verdad? Y en ese contexto aprobaron, ¿verdad? De vuelta repito, un subsidio que no se justifica económicamente y mucho menos socialmente, porque los beneficiados son las clases más pudientes del país, ¿verdad? Los subsidios tienen que estar primero justificarse en general, porque hay un cambio en la situación general que afecta a todos, pero le afecta desproporcionalmente de manera negativa hacia los segmentos más vulnerables. No tienen vela en el entierro. Lo que pasa es que en este caso el combustible no le afecta a los segmentos vulnerables porque ellos no tienen auto. En todo caso, algunos tienen moto. Alguien me dijo eso, tienen moto. Ah, bueno, perfecto. Vamos a crear entonces un subsidio para subsidiar 2 litros de combustible por semana que usan las motos. Pero no los 1,000 litros que usa un camión de transporte de granos, ¿verdad? Claro, sí. O sea, de los $100 millones de subsidio, la moto va a llevar 1 millón. 99 millones se va a llevar gente que puede pagar efectivamente el costo más alto del combustible. Interesante, ¿verdad? Lo que sí. Bueno, hay que mirar muy bien estas cosas, porque son estas las cosas que después hacen de que dentro de 5 años tener 3 millones de pobres, dentro de 10 años otros tantos más. Estas son las cosas. Son sutiles, parece, ¿verdad? Pero surgen de movilizaciones, crisis sociales supuestas, ¿verdad? Que al final... Vamos para atrás en vez de ir para adelante. Vamos para atrás. Decimos una cosa, y estos emblemas, porque salieron todos los emblemas, lo que no conforman Petropar, a gritar a los 4 vientos, y entonces hay que subsidiar a estos emblemas multinacionales, muchos de ellos, ¿verdad? ¿Y por qué uno tiene que subsidiar a empresas privadas? ¿Cómo se entiende eso? Lo que pasa es que eso ya viene como consecuencia de la forma en que decidieron que iba a llegar el subsidio a la gente. Los senadores, principalmente, porque son de donde se originó el proyecto de ley a los famosos senadores. A los senadores que acordaron con los camioneros y qué sé yo, y con apoyo del gobierno, decir vamos a subsidiar, pero solamente a través de Petropar. Solamente a través de Petropar. Vamos a subsidiar a los camioneros, a los que tienen vehículos, a todo, pero que para mí ya está mal, ¿verdad? O sea, el concepto está mal, pero y encima solamente a través de Petropar. ¿Cuál es el problema que tiene eso, verdad? De que una política pública implementada a través de una ley del Estado, aprobado por el Congreso, promulgado por el Poder Ejecutivo, que introduce una enorme distorsión en un mercado que está funcionando. O sea, vos estás afectando con esta decisión inversiones realizadas por muchas empresas, por muchos empresarios en el sector privado, que confiaron en que las reglas del juego van a estar relativamente razonablemente diseñadas, que no les afecte a ellos en sus expectativas de ingreso por las inversiones que han hecho. Pero no es así. En este caso, cuando le dice al Estado, el tesoro público, vos bajás el precio, hasta un 30% de tu costo puede bajar el precio, le dice a Petropar. El tesoro público te va a pagar esa diferencia. ¿Pero qué implica eso? De que al mismo costo de combustible que importamos todos, Petropar va a tener un precio que va a ser 30% más bajo que los emblemas privados. Solamente porque es Petropar. Y voy más allá. Está bien, la gente lo ve como que Petropar es una empresa pública, ¿verdad?
Pero en realidad la empresa pública es un medio nomás a través del cual finalmente lo que se iban a ver beneficiados eran los propietarios de las estaciones de servicio, que son todos privados. Mira lo que dice Hugo Estigarribia Gutiérrez al respecto del tema. Diputados dueños de estaciones de servicio deben inhibirse o abstenerse de dictaminar y o votar proyectos de ley de estabilización de combustibles, pues estarían haciendo uso indebido de influencias como juez y parte, previsto como causal de pérdida de investidura en la Constitución Nacional. Cuidado, dice. Y por otro lado, Amílcar Ferreira, tu compañero también en todo esto, hay 228 estaciones de servicio Petropar, 228, 6 de las cuales son propias, 222 son de operadores privados que son exactamente iguales a los operadores privados de otros emblemas. El subsidio hace que los 222 o las 222 estaciones operadores privados vendan más y los otros vendan menos, un sinsentido con dinero público. ¿Qué decís vos? Es cierto, es exactamente eso lo que ocurre. Entonces, algo que no tenía luego sentido, como es poner un subsidio a los combustibles, que encima se implementa a través de solamente Petropar, le beneficia desproporcionadamente a los propietarios de las estaciones de servicio bajo emblema Petropar, que son todos privados. Y lo que dice Hugo Estigarribia ya tendría que haberse aplicado en la votación de esa ley que está vigente hoy, porque muchos de los propietarios de las estaciones de servicio con emblema Petropar son diputados y o familiares o políticos de los distintos partidos. Acá no es solamente un partido, de los distintos partidos. Sí, distintos partidos. Es una claro. Ellos, creo que por decoro, por lo menos, si es que no tiene alguna responsabilidad penal al respecto, ¿verdad? Tendría que haberse inhibido de no votar en algo que les beneficie a ellos directamente. Directamente, claro. Muy bien lo que decís, César Barreto. Bueno, y tu colega, Amílcar Ferreira, una vez más dice: imagínate ser el country manager de un emblema internacional que acaba de invertir cientos de millones de dólares en estaciones de servicio y tener que explicar a tu matriz que Paraguay decidió dejarles fuera del mercado. El daño a nuestra reputación país es enorme. Así mismo es. O sea, la estabilidad de las reglas del juego y la seguridad jurídica para las inversiones, ya sea para extranjeros o para paraguayos mismos. O sea, yo entiendo que la empresa Shell una de las operadoras de Shell en Brasil compró una red de estaciones de servicio en Paraguay. Él se está refiriendo a esa empresa, una empresa extranjera. O sea, obviamente el daño internacional es grave, pero el daño interno es gravísimo porque muchas familias, estamos hablando, paraguayas, ¿verdad? En pequeños, medianos empresarios son dueños de estaciones de servicio de los otros emblemas, ¿verdad? Esa gente les cayeron sus ventas 50, 60, 70%. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a Petropar ahora. Claro, porque está beneficiado con un subsidio. Entonces, esto que se implementó a través de Petropar es incompatible con una economía social de mercado. ¿Cómo se soluciona esto? Tiene que derogar esa ley. Automáticamente. Claro. ¿Y por qué no se deroga eso? Y yo no sé, o sea, me imagino que estamos bajo la amenaza de los camioneros que dicen que van a cerrar rutas y es que se elimina Si vos fueras ministro de Hacienda hoy, si fueras, ¿cómo hubieras reaccionado? Yo pediría la derogación de la ley esa. ¿Ah, sí? Y que los precios se ajusten a lo que el mercado internacional nos está indicando. Eso es lo que corresponde. Claro. Eso es lo que corresponde, ¿verdad? Y si hay... muchos objetan mucho de que los emblemas privados se ponen de acuerdo para fijar precios. Si eso está ocurriendo, que a mí no me consta, pero si ocurre, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia tiene que haber intervenido ya hace 3 o 4 semanas atrás, claro, o incluso antes. Ipso facto. Claro, y castiga. Tienen todas las atribuciones para castigar monetariamente, hasta penalmente, a los directores que tienen ese tipo de comportamiento. Mira lo que dice este empresario Víctor Yambay al respecto del mismo tema. Aseguró que la mejor salida que se le puede dar a esta crisis es que se derogue la ley promulgada hace una semana por el Poder Ejecutivo. Lo que bien dijiste. Así mismo es. Hay que derogar esta ley. No sé qué está esperando el señor Abdo Benítez. No sé qué está esperando, que se le levante más gente en su contra, más de la que tiene ya, porque
45 de las 10, con pancartas y bombas, trabajadores de diferentes servicentros marcharon contra el subsidio que actualmente recibe la petrolera estatal. Llegaron hasta la Plaza de Armas, ubicada en inmediaciones del Congreso Nacional. Esto pasó hoy, ahora está pasando. Bueno, ¿y cómo entonces hay que derogar esto sí o sí, ¿verdad? La solución racional es derogar. Ahora, si alguna justificación transitoria hubiera para esto, no vamos a reajustar todo de un día para otro, no sé ni cuánto es la diferencia hoy, pero 500, 1500 guaraníes, ¿verdad? Bueno, vamos a hacerlo 100 guaraníes por semana, 200 guaraníes por semana, totales, así que en 10 semanas o 15 semanas vamos a reajustar totalmente el precio. Sí, muy bien, y mientras tanto vamos a subsidiar, pero le vamos a subsidiar a través de todos los emblemas, no solamente a través de Petropar. Alguna cosa como esa puede ser alguna salida que no es lo óptimo, pero entendiendo que no estamos luego en el mundo óptimo, estamos ya en el subóptimo. ¿No? Hay que tratar de resolver Muy bien lo que decís. Pues qué pena. Yo que tengo, supongamos, ¿verdad? Que tenga una estación de servicio, ¿verdad? Y tenga que mirar a mi vecino de enfrente que tiene un emblema de Petropar ahí, donde todo el mundo va ahí y no pasa ni un chicle por la estación donde yo estoy, que me cuesta un montón tenerla abierta, digamos, ¿verdad? Con la gente trabajando y todo ese tipo de cosas, ¿no te parece? Y la gente que trabaja ahí, que está con incertidumbre si va a seguir trabajando una semana o no. También. O sea, hay cerca de 10.000 trabajadores que trabajan en las estaciones de servicio en Paraguay. No es poca gente. De esos 10.000, no sé, 1.000 va a tener Petropar, 9.000 están en las privadas. Entonces, esto fue una mala decisión, una decisión equivocada, políticamente concebida para tratar de resolver una situación de hecho motivada por los cierres de ruta que habían, ¿verdad? Bueno, pero ¿quién surge con quién lleva la bandera de esto? ¿La gente del Senado es? Yo creo que la gente del Senado, que son los que se reunieron con ellos. Con empresarios con Petropar. Con Petropar. Y después, no sé, camioneros, porque estaban la reunión estaban camioneros. ¿Y por qué son tan importantes los camioneros acá, che? ¿Por qué son tan importantes? Porque nosotros tenemos que apuntar a otras cosas en el sentido transporte también, César. Por ejemplo, un tren de transporte, por ejemplo, Asunción, Ciudad del Este, Asunción, Encarnación y el Triángulo, Ciudad del Este, Encarnación. Un tren de transporte, por ejemplo, que no moleste la circulación ahí en las rutas, ¿verdad? Aunque sea a leña, ya que tenemos energía, pero tampoco se contempla la energía como fundamental. Aunque sea a leña, que vaya el transporte y que lleve para eliminar la importancia de estos señores camioneros que al final de cuentas se adueñan del país, ¿o no es así? Y se adueñan del país. Yo creo que la ciudadanía no puede permitir eso. Claro. Y el gobierno no puede permitir eso. Una vergüenza. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Bueno, César Barreto con nosotros, economista de Dende y es ministro de Hacienda. Y todo esto también cae otra vez sobre la famosa consulta que todo el mundo se hace. La reforma del Estado. ¿Va a llegar la reforma del Estado? ¿Se tiene pendiente, encajonada? ¿Qué es la reforma del Estado y por qué no se la aplica o no se la intenta empezar a estudiar por lo menos? ¿Qué pasa? Porque yo creo que el Estado responde a un modelo político clientelista que está relacionado con todas estas cosas. Sí. Funcionarios públicos, o sea, vamos a ver, funcionarios públicos están reclamando salarios. Van a crear ambiente de crisis. Igual que los camioneros que crearon ambiente de crisis para lograr un resultado a favor de ellos. Pero yo tengo la sospecha, y es válido que uno tenga la sospecha, porque ya ha visto tanto en estos años en Paraguay, de que hay un preacuerdo ya con los políticos. Vamos a crear este ambiente para que haya justificación para este tipo de decisiones. Entonces, aumentos salariales astronómicos, generales para todo el mundo, sin considerar el desempeño, ni la formación, ni el aporte que hace cada uno de los servicios públicos, ¿verdad? Esa es la forma que venimos operando en estos 30 y tantos años de democracia que tenemos. 33. 33. Pero que ya no... Este año el Estado va a terminar con un déficit de $1.400 millones. Así, o sea, ¿cómo vos vas a
aumentar subsidios 100 millones? ¿Cómo vas a aumentar sueldos 200 millones? O sea, 1.400 millones de dólares ya no alcanza la plata para pagar todo el gasto público que hay. O sea, y eso, lo que estamos dejando de herencia para el próximo gobierno es terrible. Y el próximo gobierno va a recibir una situación fiscalmente catastrófica, ¿verdad? Calamitosa, y veremos qué hace. Si se anima a romper, si se anima a romper este modelo clientelista o no se anima a romper este modelo clientelista. ¿Cómo sería romper este modelo clientelista? Esa es la reforma del Estado. Vos tenés que cambiar la ley del servicio civil. O sea, tenés que crear reglas de juego distintas para el funcionamiento del Estado hoy. Porque esas reglas son las que son altamente discrecionales en favor de los políticos que toman decisiones discrecionales sin considerar el impacto que tenga en el resto de la economía. Y altamente dañina para el resto de la economía del país. Altamente dañina, porque asignan los recursos de manera discrecional, beneficiando a ciertos grupos que no afecta. Afecta negativamente porque extrae recursos para mejorar la educación, para mejorar la salud, para mejorar la infraestructura, para construir la línea de tren, ¿verdad? No se puede hacer todo eso. ¿Por qué? Porque vos tenés que pagar aumento de sueldo de 200 millones de dólares. Ahí impacta. Nosotros hemos tenido un aumento de más o menos usando números redondos, de 1.000 millones de dólares que se recaudaban en el 2003. Antes de que asumiera Nicanor y se hizo esa reforma tributaria con Borda al inicio. Hoy se recauda 4.000 millones de dólares. Más de 4.000 millones de dólares, ¿verdad? Esa diferencia no lo notamos en mejoras en los servicios públicos, pero aportamos 3.000 millones de dólares más de lo que había en aquel momento. Nadie nota ninguna diferencia. ¿Dónde está? Al contrario. ¿Dónde está? Funcionarios públicos que tienen buenos sueldos, gran cantidad de funcionarios públicos nuevos que hay respecto a aquella época. Ahí se fue toda la plata. Ahí se fue el 80% de la plata se fue ahí. Entonces, nos equivocamos, tomamos malas... eso responde a ese modelo clientelar. Reforma de la ley del servicio civil, reduciendo discrecionalidad, reglando más las cosas. Para que tengas un aumento de sueldo, tenés que tener cierto desempeño en una evaluación que se te hace como cualquier hijo de vecino en el sector privado. No porque vos seas el amigo de Bruno Masi, que es un diputado, vos tenés que entrar a ganar 20 millones de guaraníes porque sos amigo de Bruno Masi, ¿verdad? Y hay otro que está trabajando, se ha formado en el exterior, qué sé yo, y gana 10 millones de guaraníes. Una vergüenza. Una vergüenza es. Pero es así como funciona. Todo el tiempo, todos los días están tomando decisiones de ese tipo. Todos los días. ¿Y cómo se puede ir? Las compras públicas, el otro. Ley de compras públicas. Hay un proyecto de ley ahí, tiene media sanción. Todo. ¿Qué dice ahí? Se prohíbe conflictos de intereses. Esto que estaba hablando Hugo Estigarribia. Se prohíbe conflictos de intereses. O sea, políticos no pueden, familiares de hasta, no me acuerdo si segundo grado de consanguinidad, qué sé yo, no pueden contratar con el Estado. Eso es conflicto de intereses, ¿verdad? Pues porque si no, yo me voy de diputado, ¿verdad? Y armo con mi amigo un montón de empresas, ¿verdad? Y vamos a contratar con la ANDE, con el Copaco, con el Ministerio de Salud, vamos a contratar con todo el mundo, ¿verdad? Y yo te voy a ayudar para que vos ganes los contratos. Y le llamo al ministro tal, al presidente tal ente, al de contratación. Siempre es la misma historia. Así funciona. Y no me compete entrar en detalle, pero conozco casos. No, yo sé que vos sabés mucho. Y decime, ¿y cómo se puede empezar a dar esos pasos para la famosa reforma esta que mucha gente quiere que se haga, pero nadie... Y la ciudadanía tiene su papel en esto, ¿verdad? La ciudadanía tiene que provocar los cambios. Salir a las calles. Salir a las calles, claro. Por ejemplo, en este tema del subsidio, la ciudadanía tiene que salir a protestar contra esto. Que no tomen más este tipo de decisiones discrecionales que nos cuestan plata a nosotros. Lo que pasa es que como es difuso el interés que tenemos todos, ¿verdad? Y cada uno de nosotros tiene que trabajar. Vos tenés que estar acá en la radio conduciendo tu programa. Eso hace de que finalmente no sabemos que nos impacta, pero tengo que cuidar mi boliche. Yo no puedo irme allá a manifestarme 2 días como pueden hacer ellos, ¿verdad? Yo no puedo hacer eso. Y se aprovechan. Entonces, en las elecciones por lo menos castiguen. Provoquen cambios. ¿Y ellos cómo se mantienen? Ellos. ¿O cómo pueden ir ahí 2 días a manifestarse? Ellos. Yo me imagino que tienen algún tipo de financiamiento. Claro. Alguien le tiene que financiar. Yo no sé, esa parte no conozco porque no soy experto en ese tema, pero me llama la atención que de repente pueden gastarse días y días ahí sin trabajar manifestándose. Yo no puedo hacer eso, ¿verdad? Nadie puede hacer. Nadie que está en sus cabales. Generando, ¿verdad? Nadie que esté en sus cabales puede hacer eso.
Y estamos con César Barreto, un economista de primera, ex ministro de Hacienda, y mi consulta, si fuera el ministro de Hacienda hoy, ¿qué haría con todo esto? No sé si me respondiste o ya te dije o no te dije. ¿Qué haría? ¿Qué haría con esto del subsidio y compañía vela? Yo creo que yendo a lo pragmático, lo que podés hacer acá es, vamos a derogar la ley de Petropar, ¿verdad? Porque crea un daño colateral muy grande, enorme, ¿verdad? Y encima le beneficia poco, porque para cargar de Petropar tenés que estar cerca de Petropar o algo por el estilo, porque tiene pocas estaciones, ¿verdad? Sí. Y hacer un programa de ajuste de precios gradual que, no sé, en un periodo de 2 a 3 meses se llegue al precio que tiene que estar. Mientras tanto, vamos a usar estos fondos para subsidiar a través de todos los emblemas, ¿verdad? Pero seguro que de aquí, de los 6.500, no me acuerdo cuánto que está costando el precio del gasoil hoy, tenemos que llegar al, no sé, 7.500, 8.000 que tiene que estar dentro de 60 días. Hacer ya un programa, esta semana va a aumentar 100, la próxima 200, la próxima así, ¿verdad? Eso creo que es lo que es correcto, porque no vas a poder subsidiar con su combustible permanentemente. Eso no es posible. Bueno, y esto de la reforma, me dijiste que hay que hacerla, pero alguien tiene que comenzar con esto. No sé cuándo va a empezar ese ajuste o reajuste o el cambio total, porque este es un cambio de concepción total, ¿verdad? Lo de la reforma. Lo que nos va a pasar, Bruno, es que en el próximo gobierno, ahora este gobierno es muy difícil que pueda hacer cambios muy drásticos, ¿verdad? Acá yo espero lo contrario, que van a empeorar todas las cosas por el electoralismo, ¿verdad? Entonces el próximo gobierno, ¿qué es lo que le va a que va a recibir una situación de las finanzas públicas que va a ser deplorable, un déficit fiscal muy alto, más de $1.000 millones, ¿verdad? Y encima tiene pendiente todos los servicios públicos que tienen que mejorar. Desde la educación, la salud, a todo, ¿verdad? Todo tiene que ya mejorar. Estamos endeudados hasta el cuello. El país ya se endeudó hasta el cuello. O sea, estamos ahí flotando, ¿verdad? Y va a querer plantear un aumento de los impuestos. Ahí le quiero ver. Y la inflación nuestra, ¿por qué es tan elevada la inflación? Por el momento todavía es por causas externas, pero puede convertirse a una inflación permanentemente alta ya por causas internas, por estos efectos del manejo fiscal que estamos teniendo. Argentina, ¿verdad? Creo que tiene 60% de inflación, más o menos. 60, claro. Argentina tiene un régimen inflacionario en el cual el gasto público se financia con emisión monetaria. Entonces es un esquema un poco distinto. Pero nosotros también podemos caer ahí, pues, ¿verdad? Porque si ya no hay plata para pagarle a todos, ya no podemos endeudarnos más. Entonces, cada vez más el Tesoro le va a pedir al Banco Central, préstame plata, préstame plata, préstame plata. Y ese ya es la antesala para financiar el gasto público con emisión de dinero, ¿verdad? Y después viene Brasil, que creo que tiene 18%. No sé si... alrededor del 12% también está hoy similar al nuestro, ¿verdad? Brasil. Brasil tampoco... Pero está un poco más elevado que el nuestro. Está un poco más alto que el nuestro, sí. Pero tampoco tiene un régimen inflacionario. Ellos tienen algo parecido al nuestro, pero su problema fiscal es más agudo que el nuestro. Ellos tampoco van a poder sostener este régimen de que el Banco Central no le financia al Tesoro si es que continúa esto, ¿no? Ellos tienen una situación más compleja que la nuestra, más difícil. Entonces, pero la inflación actual de ellos también es parecida a la nuestra, está causada por commodities, por frentes externos, no por internos, ¿verdad? Decime, ¿y cómo se comportaría nuestra economía el resto del año y el año que viene? ¿Cómo se comportaría? Sobre todo ya el año que viene, porque ahora... Y el año, o sea, nosotros tenemos que estar rezando porque dependemos de la lluvia, ¿verdad? Si la lluvia, el clima acompaña, nosotros tendríamos que tener un rebote en la producción de soja en la próxima zafra, y eso cambia el escenario económico en Paraguay. Cambia porque este año va a dejar de entrar casi $2.500 millones en ese frente, que entraría el próximo año. Entonces tendría el efecto contrario el próximo año. Va a tener muchísima entrada de dólares porque si la cosecha es buena y los precios encima están muy, muy altos, ¿verdad? Entonces nosotros estamos esperando un rebote importante el próximo año por ese efecto, ¿verdad? Pero también un año muy difícil por ese efecto. Bueno, ¿y los commodities agrícolas seguirán con esos precios altos o no? Esa es buena pregunta. No es tan fácil de mirar hacia adelante porque muchas fuerzas que se contraponen.
Depende mucho de China, qué va a hacer. China es el gran consumidor de commodities, de todos, ¿verdad? Incluidos los alimentos y los agrícolas, ¿verdad? Depende mucho de cómo sigan ellos, que también están empezando a tener dificultades. Ya no es la misma China que hace 10 años atrás. Ellos sí, están teniendo dificultades. Están teniendo dificultades porque esta guerra comercial con Estados Unidos no es gratis para ellos tampoco, ¿verdad? Esto le pone un freno a un país que necesita crecer mucho porque todavía la pobreza es alta en China, a pesar de todo el desarrollo que tuvieron, ¿verdad? Entonces veremos. No es fácil en este momento. Yo creo que estos precios son altos para lo que nosotros podríamos esperar a mediano plazo. La tendencia es a que baje, no por ahí a niveles catastróficos, pero estos precios altos no creo que permanezcan mucho tiempo. Pero yo creo que el mundo entero está con dificultades. Sí. ¿Cuál es el sector o los sectores que no la sienten, digamos, a tu criterio, a nivel global? Yo creo que en este momento todos los sectores están sufriendo, desde los tecnológicos hasta los commodities, la producción agrícola. Todos están sintiendo. Estamos después de la pandemia, que fue una sacudida demasiado grande para todo el mundo. Sí. Ahora estamos sufriendo los efectos colaterales de eso. Todos, en todo el mundo, todos los sectores. Es muy difícil encontrar uno que diga, a mí me está yendo de maravilla. Y esa guerra allá en Europa también afecta. Se suma. Eso, o sea, va a provocar una recesión mundial importante si es que se mantienen estos precios de combustibles altos. Porque el combustible es combustible, es que mueve todo el sistema económico del mundo. Entonces, históricamente, en los casos, por ejemplo, en el 73, cuando hubo un aumento tan grande del precio del petróleo, provocó una interrupción enorme en la economía mundial, ¿verdad? Y hay muchos que esperan que ocurra algo como eso, ¿verdad? Pero es muy difícil de especular hacia adelante en este momento. Hay que estar muy atento, cuidadoso, más prudente que nunca, más austeros que nunca. Por eso que parece que acá nuestros líderes políticos no están comprendiendo totalmente la implicancia de eso. Tenemos que ser más austeros que nunca en este momento, ¿verdad? Viven en un termo, parece. Así parece. Hasta que le toque a ellos, ¿verdad? Porque en algún momento a todos nos toca, ¿eh? Parece que uno está en un termo, pero en algún momento a todos nos toca, ¿verdad? A todos nos toca. Bueno, y el gobierno justamente debería impulsar con mayor fuerza la asociación público-privada para infraestructura. Sí, creo que le dieron poca atención en estos años. Hay un solo proyecto que es la Ruta 2 que se está construyendo bajo ese régimen. Como no tiene plata y no va a tener plata, porque yo estoy seguro que los contribuyentes no van a estar de acuerdo en darle más plata, ni siquiera el próximo gobierno, van a tener que recurrir a este mecanismo de alianza público-privada con más fuerza en los próximos años. ¿Por qué vos decís que no se van a pagar los impuestos en tiempo y forma, lo que sea? Es que ya está luego con déficit, eso es lo que te digo, ya la herencia de déficit va a ser muy alta. ¿Por qué no se paga impuestos en la medida que crea Hacienda que debe de recaudar? No se paga, ¿por qué? Porque la gente no siente los servicios a su favor, ¿o no es eso acaso? Hay la legitimidad del Estado frente a los contribuyentes es cero prácticamente. O sea, la gente, cualquiera que vos le decís y el reclamo es enorme. O sea, yo le doy más plata a este gobierno, te dicen, ¿verdad? Y va a pagar más sueldo. Entonces hay como una justicia, por más que es la obligación legal, o sea, si uno no paga impuestos está cometiendo un delito, ¿verdad? Y cada vez el delito es más pesado encima, ¿verdad? Porque ahí también lavado de dinero relacionado. Sí, pero uno también piensa pagar plata al gobierno para... ¿Dónde está lo que el gobierno hace para nosotros? Y así, por eso es que el gobierno... No sé si me explico. Si el Estado yo estoy de acuerdo. si el Estado no legitimiza a través de servicios los impuestos que recauda, este país es inviable. O cualquier país en esa situación es inviable. O sea, ese camino... Ponte que Grecia ahora, después de 10 o 15 años, pagó todo su...
todo lo que tenía que pagar al Fondo Monetario Internacional y qué sé yo. Sí, Grecia ya es un extremo del descontrol que hubo en años anteriores. Digamos, están pagando el precio. Pero ahora yo creo que pagó ya todo. Por lo menos anunciaron eso, no sé. Pagaron todo el FMI, pero tienen una deuda enorme con el Banco Central de Europa. Todavía. Sí, es el país europeo con mayor endeudamiento. 230% de su producción anual deben ellos. Decime, segundo está Italia, 150 por ahí. Italia también. Italia también es fiesta ahí todo el tiempo, hace décadas, ¿verdad? Fiesta. Y nosotros, como está la fiesta, es las empezando. Elecciones todos los días, todos los años. Nuestra fiesta es un poco más moderada, digamos, pero venimos con muchos años de fiesta. No puede, está bien, puedes hacer una gran fiesta una vez, ¿verdad? Y hacer fiesta chiquitita, ¿verdad? Pues, al fin y al cabo, en algún momento termina la plata, ¿verdad? No puedes vivir en fiesta. Alguien tiene que pagar los platos rotos. Sí. Bueno, y el dólar, justamente, ¿qué comportamiento tendrá hasta fin de año el dólar? Sí, esta sí que es compleja la pregunta, pero a ver, este año nosotros tenemos una caída en la entrada de divisas muy fuerte, tanto por la soja como por la carne. Va a haber un déficit en el mercado de divisas por esa razón, lo cual presiona al dólar al alza. Lo que pasa es que en esta coyuntura que el Banco Central está interviniendo más en el mercado, porque sabe de que si es que no repone por lo menos una parte de esos dólares que van a dejar de entrar usando sus reservas de años anteriores, el dólar se puede disparar. Entonces provocaron, por ejemplo, una caída de la cotización en las últimas semanas. Yo te hago una consulta. Entonces no creo que vaya a haber una variación muy grande. Va a estar en estos niveles más o menos todo el transcurso de este año, ¿verdad? Y el año que viene, si entran muchas divisas, ahí veremos qué pasa. Va a haber una presión a la baja muy importante. O sea, nosotros dentro de todo todavía el manejo como el Banco Central no le financia al Estado, ¿no?, con emisión de dinero, todavía lo que pase con el dólar, con el guaraní, es más lo que económicamente es razonable en cada coyuntura, no es una cuestión permanente. Estamos viviendo cuestiones coyunturales nomás, esto por la sequía y eventualmente por una lluvia el próximo año que impacta mucho en nuestro país, ¿verdad? ¿Vos sos partidario de que se preste la plata? De que nos endeudemos. ¿Sos partidario para obviamente hacer cambios a favor del país, ¿verdad? Digamos, infraestructurales y que tenemos tantas cosas que cambiar todo el sistema educativo como parte también de esta reforma, ¿verdad? Cambiar la salud, cambiar esto, pero con otros códigos seguramente, ¿verdad? Ese tipo de préstamos, entre comillas. Claro, en la medida en que hay parámetros allí. O sea, vos no te puedes endeudar a un ritmo muy alto. O sea, si tu deuda está creciendo mucho más rápido que tus ingresos, vas a tener problemas en algún momento, ¿verdad? Claro. Eso es lo que no puedes tener. Vos podés endeudarte, pero tiene que haber cierta correspondencia entre la forma que está evolucionando tus ingresos, que es la fuente que vas a usar para pagar esa deuda más adelante, respecto al ritmo al cual vos te estás endeudando. Nosotros no podemos sostener este ritmo de endeudamiento que tenemos 2020, 2019, 2020, 2021 y lo que va a ser este ritmo no podemos sostener. ¿Cuánto tenemos ahora que devolver? 14.000 millones. Y ya estamos en 14.000, está creciendo muy rápido. ¿Y cuál es podemos crecer deuda probablemente, según mi estimación, sin mayores problemas, a niveles de 600 millones por año, pero no 1.500. Sí, el doble, o sea, más del doble. En esas cosas hay que tener cuidado para no ir a los extremos, porque yo te puedo decir estoy en contra del endeudamiento. Estamos tratando de ser razonables, ¿verdad? Pero razonable es algo que haga que no distorsione todo el resto y que seamos capaces de poder pagarlo en el futuro. Porque si nos vamos a 1.500 millones por año, te aseguro que no nos podemos sostener, vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas y graves, no es problemas pequeños. Mientras más grande es lo que está creando, más grande es el problema y el impacto en quién es. Nosotros vamos a sufrir algo. No tenemos capacidad de aguantar. ¿Quiénes son los que sufren? Los que están más abajo, los que viven el día a día. Si la situación económica empeora porque el país explota financieramente, los que caen al fondo son los que están más abajo. Nosotros vamos a equilibrarnos de vuelta ahí, por ahí un poquito menos, pero ya estamos pues, en un nivel en el que ya no vamos a caer en el fondo. Entonces, esa proporcionalidad hay que tener en cuenta, ¿verdad? Decime, ¿y las reservas del Banco Central no son también más o menos como 14.000 millones, una cosa así? No, ahora están bajando, pero estarán 9.300 millones por ahí. Este año vamos a cerrar un poco por debajo de los 9.000 millones. Es mucho, es una buena... Eso es justamente lo que nos está protegiendo
de los 14.000 que debemos. Claro, de la situación catastrófica que pueda ocurrir. Por ejemplo, una sequía como esta, si vos estabas muy endeudado y no tenías reserva, te podía llevar al fondo. Pero como tenés reserva, tenés la capacidad de introducir esa reserva al mercado y que no caiga todo. Como mitigás, controlás. O sea, cae un poquito, pero te quedas ahí más alto. Aguantando, ¿verdad? Y parte de esas reservas del Banco Central no podría ser utilizada para pagar nuestra deuda externa. Te consulto. Y no, yo creo que no es correcto, porque esas reservas tienen contrapartidas. El Banco Central finalmente termina siendo un banco. Es un banco que tiene activos y pasivos. Entonces, sus activos son las reservas. El banco del país, digamos. El banco del país. Pero sus pasivos son los depósitos de los particulares en el sistema financiero. Si vos usas estas reservas y desvías del rol que tiene, que es básicamente darle liquidez a todo al sistema financiero, puede terminar en problemas. También. Ya hemos tenido problemas, ¿verdad? ¿Verdad? Y el Banco Central está usando los márgenes que tiene de disponibilidad para intervenir algo en el mercado, pero sin descuidar de que tiene que tener disponible para enfrentar situaciones eventuales que pueda pasar en el sistema financiero. Corridas, por ejemplo, para ser bien concreto, ¿verdad? Que ya tuvimos nosotros. La famosa corrida. Claro, la corrida, cuando la gente ve de que acá parece que la cosa no está muy bien. Saca su plata ahí. Claro, lo primero que hace es eso, ¿verdad? Decime, ya prácticamente concluyendo esta entrevista muy interesante acá con César Barreto, economista de primera, ex ministro de Hacienda. Brasil, ¿mejorará su economía para fin de año o no? Están en una coyuntura difícil ellos, saliendo también de la pandemia, donde el gobierno inyectó mucho dinero. Este año ya no tiene tanto para inyectar. Va a ser un año difícil para ellos también, ¿no? Va a ser un año difícil. Ahora, Brasil tiene un régimen luego de poco dinamismo económico. El crecimiento potencial de ellos ni siquiera llega al 2% anual. Sí. Normalmente porque es un país muy grande, mucha población, es un muchos país, compromisos. Y tiene problemas estructurales. O sea, lo que pasa es que la gente... yo repito eso, no hay magia en esto, ¿verdad? Si vos tenés problemas estructurales, por ejemplo, ahorrás poco, ¿cómo es que va a trabajar poco? O sea, te gustan mucho las fiestas, ¿verdad? Pero ¿cómo es que vas a mejorar tu estándar de vida si vos te pasás haciendo fiesta y no estás trabajando 12, 15, 16 horas por día? ¿Por qué los coreanos pasaron a ser un país desarrollado? Justamente. Yo me acuerdo de los coreanos que venían acá, abrían hasta los domingos, hasta medianoche sus despensas, ¿verdad? Vendiendo. Claro, pues ropa en la calle. La gente base. se le burlaba a los pobres tipos. Se burlaba a los pobres tipos. Claro, se le burlaba. Pero esa es la base del desarrollo. O sea, si nosotros trabajamos mucho, ¿verdad? Estudiamos mucho, ¿verdad? Ahorramos mucho, todo es nosotros, ¿eh? Esto no es el Estado, no es un mesías que aplica mágicamente política que mejoren las cosas. No, lo que hagamos nosotros es lo que impacta finalmente. Pero si yo no quiero estudiar luego, me gustan las fiestas, no quiero trabajar, no quiero asumir riesgos, ¿verdad? Quiero vivir del sueldo del Estado, ¿dónde es lo que te vas a ir así? No funciona así la cosa. No funciona. Bueno, y en América Latina tenemos más o menos esa tendencia. Decime, y Argentina el principal y Brasil está por ahí cerca, ¿no? Y Argentina, pero antes de lo de la Argentina, vamos a sellar esta charla con Argentina, si logrará o no cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esto que propuso o va a proponer ahora, el 16 me parece de este mes, Bolsonaro, de bajar el costo de su energía. Por un lado, pienso que es por la cuestión política, ¿verdad?, que le convendría. Y por otro lado, eso, ¿qué va a pasar después con nosotros, con Itaipú y nosotros en el 2023? Nosotros tenemos que también descender nuestro costo de energía, plantear así como Brasil para la negociación del anexo C, o no. Porque por acá lo que se pretende, se quiere, el ciudadano de a pie, lo único que quiere es pagar menos su luz y todos sus servicios, su luz. Pero al parecer parece que no vamos a conseguir eso, al contrario, va a aumentar después del 2023, dicen también, el costo de nuestra energía. ¿Cómo se entiende eso? A ver, voy a lo de Brasil primero. Hay que entender el régimen tarifario de Brasil, cómo funciona, para ver qué explicación tiene lo que hizo Bolsonaro, ¿verdad? O lo que va a hacer.
Ellos, si nosotros pagamos, creo que algo así como casi 400 guaraníes por kilowatt hora más o menos, nosotros como consumidor final. En el caso del Brasil, en tiempos normales, ellos te pagan por lo menos el doble que eso, 800 guaraníes por kilowatt hora, en tiempos normales de buena producción de energía. Cuando le falta agua a las hidroeléctricas, que es la principal fuente de generación de Brasil, cuando le falta agua tiene que usar gas o diésel para funcionar en generación térmica. Ese es carísimo. Entonces ese 800 ellos tienen que llevar el precio al consumidor a 1.200 más o menos. Claro. A 1.200 para poder pagar esa generación térmica, que es mucho más cara. Eso ocurrió el año pasado. Ellos aumentaron la tarifa de energía de manera importante al consumidor. Le llaman bandera roja cuando ocurre eso. Lo que pasa es que ahora ya hay suficiente agua de vuelta en las hidroeléctricas y la hidroeléctrica es más barata, incluida Itaipú para ellos, ¿verdad? Encima ellos decretaron la reducción de la tarifa de Itaipú. Por eso hablo después de eso, ¿verdad? Entonces le baja el costo porque entran las hidroeléctricas de vuelta. Entonces él anuncia como una reducción de la tarifa de energía. Pero baja de 1.200 a 800 de vuelta. Acordémonos que nosotros estamos en 400. O sea, hay una diferencia de nivel demasiado grande, igual. Sí, es todavía para nosotros caro eso. Lo que creo que Brasil, desde mi punto de vista, actuó mal. Como siendo socio nuestro en Itaipú, por lo menos tienen que tener el decoro de esperar a que en la Itaipú se decida qué se hace con la tarifa que se va a cobrar a Brasil o a Paraguay y a Paraguay por la energía que nos vende a ambos, ¿verdad? Antes de tomar una decisión. Antes de tomar una decisión, un ente regulador interno del Brasil ya decretó una reducción de la tarifa de Itaipú aplicable para ellos, para las distribuidoras brasileñas. Eso me parece que... si nosotros no existiéramos. No existimos, por lo visto. Claro, o sea, es una falta de cortesía, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? No tenemos el peso nacional claro. Yo tengo buena relación con los brasileños, con la gente de la embajada. Incluso yo le dije claramente a ellos, ustedes no pueden hacer esto ustedes. Esto es una falta de... Encima, en el medio de una negociación del anexo C, que para nosotros es demasiado crítica, para ellos es una variable más, ¿verdad? Para nosotros estamos jugando el futuro acá. Nosotros estamos jugando el futuro acá. Claro que sí. Y eso no sé si el gobierno de Bolsonaro no supo comprender adecuadamente, pero nosotros no estamos jugando el futuro acá. O nuestro gobierno no supo manejar, o no sabe manejar, o no está a la altura de mano, no sé, se hace respetar. Y no sé, el gobierno planteó la mantención de la tarifa de Itaipú. Lo planteó concretamente. El canciller Euclides Acevedo lo dijo varias veces, ¿verdad? El presidente nunca habló de esto, pero el canciller, me imagino que representa al gobierno, digamos, ¿verdad? Pero él claramente dijo, nosotros, la posición de Paraguay. Vamos a mantener la tarifa hasta que nos pongamos de acuerdo con el anexo C. Ahí veremos. Hasta que nos pongamos de acuerdo. Porque el tratado dice que hay que bajar la tarifa. Claro, el anexo C dice que va a aplicar la formulita, qué sé yo. Tiene que bajar la tarifa. Después de 50 años. ¿Verdad? Claro, sí. Pero está bien. A todos nos conviene también que baje la energía. Lo que pasa es que la energía de Itaipú, el 85% consume Brasil. O sea, ¿a quién le beneficia más? A ellos mucho más que a nosotros, ¿verdad? Nosotros como el 15% nomás traemos acá, pero somos propietarios del 50%. Entonces baja la tarifa y el 35% que es nuestro también baja para el Brasil. Entonces, creo que eso no tiene sentido. Y ellos lo están planteando como una situación de hecho consumado, ¿verdad? Y eso creo que no es correcto cuando estamos hablando entre dos socios países. ¿Cómo se soluciona eso supuestamente? Y yo creo que... Diplomáticamente, presidencialmente... Primero yo creo que no hay que aceptar la reducción de la tarifa de Itaipú. ¿De Congreso? ¿Cómo es el asunto? Y primero en Itaipú no tienen que aceptar la reducción de la tarifa. El Consejo de Administración y el director, ellos no tienen que aceptar. Entonces vamos a estar en el limbo. Hasta que nos pongamos de acuerdo, vamos a estar en el limbo. Pero no podemos aceptar nosotros esto. No se puede aceptar. No se puede aceptar esto. Y si ellos dilatan, digamos, y llega el... Y nos convertiremos en otra Yacyretá, que los balances ya no reflejan la realidad de nada. Y yo creo que ellos no van a querer hacer eso, ¿eh? Bueno, decime, y por último, Argentina, ¿logrará cumplir ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, según la óptica tuya de experimentado economista y ministro de Hacienda en su momento? ¿Cómo vos ves la situación de Argentina, que al final de cuentas es nuestro vecino y muchos argentinos están acá y muchos paraguayos allá en la Argentina, etcétera, etcétera? Tenemos mucha relación.
Tenemos en fin. mucha relación y positiva con Argentina, de hecho, ¿verdad? Para nosotros es un país muy importante por todo eso que mencionas. Lastimosamente, si hay algún irresponsable en el manejo de la política pública en el mundo de Argentina. O sea, vos lees cualquier libro de texto de macroeconomía o de desarrollo económico y el ejemplo malo de Argentina, el ejemplo bueno de Japón. Son como dos extremos, ¿verdad? Un país, una islita que no tiene nada, ¿verdad? Que con esfuerzo, qué sé yo, se convirtió en una potencia mundial, y otro que tiene todo y por la fiesta, digamos, terminó cada vez más en el fondo. Entonces, eso siguen ellos en esa línea. Ellos no han cambiado. Qué ¿verdad? interesante esa... No, en serio. En los libros de desarrollo económico que estudiamos nosotros... esa comparación, ¿no? Claro. El ejemplo de lo que no hay que hacer en Argentina es el ejemplo de lo que hay que seguir en Japón. Así mismo está. ¿verdad? Porque son dos extremos. Un país que no tiene ni un recurso, que hoy es la tercera economía mundial, ¿verdad? El otro que tiene todo... está ahí en el medio. Un país tan rico, Argentina. Claro. En Argentina tiene todos los recursos. Incluso gente súper bien calificada, ¿verdad? Pero son expertos para destruir todo, ¿verdad? Entonces, encima que el acuerdo con el FMI es como para decirle, vamos a renovar este crédito y no te pidas nada a cambio, firmame nomás para renovar. Así es el enfoque, ¿verdad? No le piden nada. ¿Para qué vas a... Encima, eso que no le piden nada, ni eso no van a cumplir. No le piden nada porque ya no tienen que pedirle. No saben qué pedirle. Pero ni eso no va a cumplir. Bueno, César Barreto, muchísimas gracias. ¿Y te gusta la chipa? ¿Te gusta la chipa? Sí, yo sé. La pancita esta es por alguna razón. Bueno, ¿qué te puedo decir, Che? Que tengas una Semana Santa bien saludable en lo espiritual y qué sé yo, porque hay que hacer una suerte de catarsis también en ese aspecto. Y el domingo que tengas una Pascua de Resurrección acorde a las expectativas de todos los cristianos y en general, ¿verdad? Y bueno, lo mejor, y esperemos pronto volvernos a ver. ¿Te parece, César? Muchas gracias igualmente para la audiencia también, y bueno, nos vemos cuando quieras. Estoy a disposición siempre. Muchísimas gracias. César Barreto con nosotros.